todos debemos entender que la obesidad es una enfermedad que es causada por factores increíbles, genéticos, hormonales, ambientales, metabólicos, sociales. La cirugía es parte terapéutica de nuestros pacientes con una efectividad impresionante. Es el tratamiento más efectivo que existe, pero debe ser siempre acompañado de todo un manejo multidisciplinario y ir acompañando al paciente para que no sienta esos temores y más bien lo canalice a tener éxitos en sus cambios de vida, que es para toda la vida. Bienvenidos al podcast de Hablando de Obesidad. Hoy nos acompaña el doctor Ricardo Nazar, cirujano general, experto en cirugía bariátrica. Bienvenido, doctor Nazar. Muchas gracias por esta oportunidad. Doctor Nazar, cuéntenos un poco de su experiencia con los pacientes. ¿Cuándo sabe usted que el paciente está listo para operarse? Esa es una gran pregunta y antes de eso, el paciente tiene que estar pasando por un proceso de entendimiento de su enfermedad, primero que todo. Entender que la obesidad es una enfermedad y no un capricho ni una falta de carácter, por decirlo así, sino que es una enfermedad. Esto es algo muy importante que los pacientes lo entiendan. Cuando una persona acepta que tiene una enfermedad, pues ya sabe en dónde debe empezar en tratar a esa enfermedad. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. Y es definitivamente lleno de herramientas que se le puede brindar a los pacientes en contexto sobre un manejo multidisciplinario para que el paciente esté listo para recibir una cirugía bariátrica. Es aceptar que el paciente necesita ayuda. Exactamente, es que buscar ayuda es de valientes. A mí me parece que eso me lo dijo un paciente, ¿no? Y eso me gustó bastante, porque el mismo paciente me dice, yo creo que buscar ayuda con el problema que tengo de obesidad, en donde he sido hasta rechazado, pues entonces yo creo que eso demuestra que soy una persona valiente y yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que no se puede ser valiente sin sentir miedo. El miedo es básico. Yo creo que la gran mayoría de nuestros pacientes tienen algún temor. ¿A qué le temen? Y no solamente es a la cirugía. Doctor, ¿será que me va a ir bien en la cirugía? Es una de las preguntas que se debe hacer un paciente y yo estoy de acuerdo que se la haga. Pero además de eso es, doctor, ¿y qué va a pasar después de la cirugía? ¿Cómo va a ser mi vida después de una cirugía? ¿Qué me va a cambiar? ¿Voy a poder seguir comiendo como comía antes, tal vez? ¿Puedo estarme sin hacer ejercicio y apaciguar mi ansiedad o mis depresiones con comida? Esos son temores que sienten todos nuestros pacientes y la verdad es ahí donde nosotros debemos acompañar a los pacientes desde un principio para llevarlos a un tratamiento que nunca tiene fin. La cirugía es parte terapéutica de nuestros pacientes con una efectividad impresionante. Es el tratamiento más efectivo que existe, pero debe ser siempre acompañado de todo un manejo multidisciplinario y ir acompañando al paciente para que no sienta esos temores y más bien lo canalice a tener éxitos en sus cambios de vida, que es para toda la vida. Y ese cambio de vida que es tan importante, ¿cuándo se dio usted cuenta que esta cirugía le iba a cambiar la vida a todos sus pacientes? En contexto, los mismos pacientes me lo han enseñado, porque uno esperaba a que el éxito de los pacientes realmente fuera solamente con pérdida de peso. Y los mismos pacientes se han encargado en que el cambio definitivo es que globalmente ha tenido un resultado en sus vidas impactante en mejoría de su estado de salud,
no solamente en la pérdida de peso. Mire, esa es una parte muy importante hoy día, porque nosotros hoy no nos guiamos solamente por el peso, sino por la composición corporal en lo que está el paciente. Nosotros necesitamos desarrollarle cada vez más a los pacientes masa muscular y mantener un hueso sano, porque eso va a depender de cómo se mueven los pacientes, cómo va a ser su capacidad de movilizarse los pacientes cuando sean ancianos, tal vez. Entonces eso hay que protegerlo. Entonces, cuando el paciente siente que hay una mejoría global de todo su entorno físico, mental y de salud, pues lógicamente esa es la mejor manera. Qué bueno. Doctor, y cuéntenos una anécdota que haya tenido de alguno de sus pacientes, algo gracioso, algo que le haya llegado al corazón y que usted diga, me acuerdo de este paciente por esta historia. Yo trato de seguir haciendo ejercicio con cierta disciplina, lo cual me gusta, y en ciertos momentos subo a patios en bicicleta. Y subo muy lento, eso sí, tengo que aceptarlo, pero subo y llego a patios. Y de repente me encuentro con un paciente y me dice, apúrele doctor, que no me, a ver si me alcanza. Y era un paciente mío, era un paciente que tenía un problema de obesidad, que toda su vida fue sedentario y hoy día no solamente corre en su bicicleta, participa en maratones. Eso nos ponemos en el consultorio a recordar y a mostrarme fotos de las maratones, de las montadas en bicicleta en no sé dónde. Eso lo llena a uno de alegría, ¿no? Al mismo paciente y a uno, porque eso significa que a esa persona lo que hicimos y lo que estamos haciendo, porque esto es un tratamiento que nunca termina y al terminarse es definir una enfermedad que no es crónica y la obesidad es una enfermedad crónica. Entonces la alegría que expresa el paciente gracias a que puede estar montando bicicleta, haciendo maratones, es impresionante y a mí me parece que eso ha sido uno de los aspectos que más me ha marcado. Qué bueno. Y cuéntenos de todos sus pacientes, es imposible acordarse porque serán muchísimos, pero cuéntenos de su primer paciente. Wow, estamos hablando 2001, a mi llegada a Colombia, en donde lógicamente uno no es muy conocido, está recién llegado después de hacer mi fellow y es un paciente que tenía temores, miedos tal vez, de enfrentar lo que es una cirugía. Y en ese momento, hace 25 años probablemente, vemos que la cirugía se enfocaba más a la pérdida de peso y este paciente exigía más, exigía que venga, pero ¿yo qué hago para apaciguar mi ansiedad por comer? ¿Yo qué hago para dormir mejor? ¿Yo qué hago para definitivamente saber escoger mis alimentos? Y de ahí nació la idea de que teníamos que hacer algo multidisciplinario con este paciente y fue un paciente que entendió que aunque no teníamos un centro de obesidad como el que tenemos hoy día en la Fundación Santa Fe, ese paciente fue escuela también para nosotros y tuvo una cirugía, una cirugía de bypass gástrico y que realmente pues le fue bien, le marcó muy bien, pero él mismo nos enseñó que lo teníamos que acompañar el resto de su vida. Hoy día, ese paciente sigue siendo paciente de nosotros y eso para nosotros es muy importante. Wow, qué historia tan bonita. Es muy, muy bonito escuchar eso de que se aprende de los pacientes. Cuéntenos qué le ha aprendido usted a todos sus pacientes hasta ahora. Definitivamente la búsqueda de una calidad de vida. El paciente viene con sus temores, como habíamos hablado, viene con sus preocupaciones y viene con tantas adversidades, porque además es a veces como marcado de que ahí va el gordito, o es señalado. Y a mí me parece que eso es uno de los aspectos en que la sociedad también tiene que aprender muchísimo, en que la enfermedad de la obesidad no es ni siquiera un problema de su carácter
o de debilidad. Es una enfermedad. Y todos debemos entender que la obesidad es una enfermedad que es causada por factores increíbles, genéticos, hormonales, ambientales, metabólicos, sociales. Estamos llenos de publicidad de comida por todos lados y eso influye en nuestra juventud, en nuestros niños. Desde que uno está de niño, a uno le están diciendo, usted no se levanta de la mesa hasta que se acabe todo. Esos aspectos que influyen sobre nuestros pacientes los llena de temores al dejar eso, diciendo esto fue lo que me enfermó y ahora qué tengo que hacer. Entonces el manejo lógicamente tiene que ser bastante desde varios puntos de vista, desde el punto de vista del endocrinólogo, de la nutricionista, del cirujano, del médico deportólogo y por supuesto del psiquiatra. Qué bonito. Y de todos estos temores y todos estos mitos que llegan los pacientes, ¿cómo afronta usted esa conversación con humanidad y con respeto? El centro de obesidad en mi institución es alrededor del paciente. Es la persona, es el actor principal de nuestro trabajo del diario vivir. Tenemos que entenderlos, tenemos que escucharlos, tenemos que enseñarle tantas cosas como cómo comer mejor, cómo hacer ejercicio. Es que nuestra sociedad dice, si usted quiere adelgazar, no coma tanto, cierre la boca y haga ejercicio. Pero, ¿qué es cerrar la boca? ¿Qué es comer bien? ¿Qué es hacer ejercicio bien? ¿Cuál es el ejercicio que a usted le sirve? Y por supuesto, maneje la ansiedad y maneje la depresión también y que lo conlleve a llevar a comer mucho más y en desorden. Es eso, es decir, hay que acompañar al paciente. El paciente antes de una cirugía debe entender por qué me voy a hacer una cirugía, para qué me voy a hacer una cirugía y qué espero de mi cirugía como parte terapéutica, pero no solamente como la única. No existe la pastilla mágica. La pastilla mágica debe ser rechazada en los tratamientos de la obesidad. Lo más importante de todo esto es que el paciente entienda de que en el tiempo debe tener seguimiento. Y ese seguimiento debe estar acompañado por el médico deportólogo, por el psiquiatra cuando lo necesite, por la nutricionista, en fin, por todos. Y esa es la mejor manera, yo creo. Doctor, cuando el paciente decide operarse y debe seleccionar o su médico, o el hospital, o está buscando ayuda, ¿cómo saber en dónde hacerlo y que sea un sitio seguro? A mí me parece que esa es una pregunta muy importante en el contexto de que generalmente los pacientes nos llegan habiendo revisado las páginas web de muchos sitios y caen muchas veces en las páginas muy comerciales de productos que probablemente podría yo llamar pastillas mágicas para la obesidad y eso no existe. Hay que buscar en las grandes sociedades, como por ejemplo en Colombia está ACOSIP, la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica, de los grandes hospitales como la Fundación Santa Fe, que definitivamente tiene amplia información sobre los programas de obesidad, y buscar sitios que definitivamente tengan la responsabilidad, por lo primero, de atender a un paciente con obesidad, que tengan toda la infraestructura para hacerlo, que utilicen tecnología que verdaderamente sea válida. Existe mucha tecnología hoy día, pero francamente hay mucha tecnología que ni siquiera tiene certificaciones de sus países orígenes, como la FDA, por ejemplo. Entonces, debemos valer de que el acto quirúrgico de un paciente debe ser una responsabilidad en varios puntos importantísimos, que todo se traduce en seguridad del paciente. Y es que todo el programa de obesidad debe estar alrededor de un paciente con obesidad y debe ser de seguridad. Y no debemos comprometer fácilmente la vida de un paciente utilizando cosas que no son. Eso lo hago porque en el contexto del manejo de la obesidad vemos todos los días comercialmente productos que ni siquiera sirven para nada, pero que simplemente es un gasto más de dinero de los pacientes y en eso caen mucho, buscando la pastilla mágica que yo decía. La verdad, en Colombia debemos
pensar de que la obesidad definitivamente es una enfermedad, no es un estado de sobrepeso o de kilitos de más, conlleva a enfermedades, conlleva mortalidad. Entonces estamos hablando de una enfermedad muy seria. Y un paciente como esto necesita ayuda múltiples especialidades que interactúan con él, que definitivamente es válido que la seguridad prima sobre todo. Qué interesante. Usted nos hablaba que el paciente requiere un anillo de apoyo, un soporte importante. ¿Le ha llegado algún paciente que no quiere que no quiere que nadie sepa que se operó, que quiere operarse en secreto y aparecer mágicamente sin obesidad? Sí, sí, ocurre, ¿Ocurre? pero la gran mayoría de este grupo de personas que quiere eso, de ser una persona que no le diga a nadie, ni socializar su problema, eso se llama así. Definitivamente él mismo por sí solo llega un momento en que sí empieza a socializarlo. Ahora, es básico de que por lo menos la familia lo apoye. ¿Y cómo afronta usted esa conversación para que esa persona que tiene miedo de ser juzgado por su familia, por sus amigos, por su círculo social o sus colegas, pueda decir, tengo un problema y estoy buscando ayuda? Vuelvo y digo que es que buscar ayuda es de valientes. Y nosotros tratamos con la parte psicológica del programa, resaltar esa parte del paciente. Y eso es muy importante. Por eso es que el manejo de la obesidad no es solamente con el cirujano. También está el apoyo psicológico en donde hace que el paciente saque lo mejor de sí mismo para aceptar su enfermedad por un lado y desarrollar herramientas él mismo de que el día de mañana haga entender a su alrededor de que lo que hizo estuvo bien en pro de su salud y su calidad de vida. Qué interesante. ¿Dónde pueden encontrarlo sus pacientes? Mis pacientes me pueden encontrar definitivamente en la Fundación Santa Fe, en el Centro de Cuidado Clínico para la Obesidad en la institución en la cual yo trabajo. Y estoy también en mi consultorio, en donde también se dirigen pacientes hacia el centro. Siempre nuestros pacientes, ya sea directamente de mi consultorio particular o del institucional en nuestro hospital, siempre llegan y deben llegar al centro de cuidado clínico para un manejo definitivamente de todas las especialidades que lo van a acompañar el resto de su vida para una enfermedad que van a controlar el resto de su vida. El tratamiento para la obesidad nunca tiene fin y eso es muy importante. ¿Le ha llegado alguna vez un paciente que otro médico lo estaba tratando por otra cosa y le dijo, me mandaron a buscar consulta para cirugía bariátrica? Nosotros tenemos muchísimas remisiones de otras especialidades en nuestro hospital y de otros sitios. Tenemos pacientes remitidos de ortopedia porque el paciente está con dolores en sus rodillas, en su cadera, que no pueden caminar ya casi por la sobrecarga y el peso. Tenemos pacientes hasta de neurología porque tienen una patología que puede ser una hipertensión idiopática que hace que las personas tengan dolor de cabeza todo el tiempo, hasta incluso puede llegar a hacer cambiar los colores, la percepción de los colores como tal. Tenemos pacientes que en búsqueda de un embarazo y no lo logran por la obesidad. Tenemos pacientes de tantas especialidades otras, como por ejemplo, incluso hasta dermatología, en donde me remiten pacientes porque tiene cambios claros en la piel secundarios a una resistencia a la insulina asociada a una obesidad. Todas nuestras especialidades en el hospital y por fuera nos remite pacientes todo el tiempo, porque ellos encuentran que la causa de su patología, de su especialidad, es secundaria a la obesidad. ¿Ha tenido algún paciente que haya llegado a su consulta y diga, a mí me dijeron que no me operara? Muchos, muchos, muchos. Y ese es realmente un punto muy importante. Lógicamente, cuando nosotros decimos que el mejor tratamiento o el tratamiento más impactante para la salud de los pacientes con obesidad viene a ser la cirugía, no es el único. Y todo tratamiento para obesidad debe ser escalonable. Hay pacientes que primero
y ese es el común denominador, tienen que ser educados. ¿En qué factores? En la parte nutricional, en la parte de ejercicio y en el manejo de su ansiedad o depresión, de su parte psicológica. Entendiendo eso, muchos pacientes llegan no queriendo la cirugía. ¿Por qué? Porque pues, es un tratamiento más drástico que cualquiera, no es reversible. Hay medicamentos también que utilizamos hoy día que definitivamente los estamos usando, pero que no son para toda la vida. Entonces, en esos aspectos, debe dársele la importancia a la cirugía cuando se debe necesitar y cuando el paciente lo acepte. Pero generalmente el paciente lo acepta cuando primero ha sido educado el por qué necesita una cirugía, para qué una cirugía y qué espera de la cirugía como parte de su tratamiento. Qué importante. Cuéntele en palabras sencillas a los pacientes qué es la cirugía bariátrica y para qué le va a servir. La cirugía bariátrica es parte de la terapéutica para la obesidad, que es una patología crónica. No es solamente el hecho de que venga, lo conocí y venga y yo lo opero, pero definitivamente las cirugías bariátricas, que son varias, según las necesidades de los pacientes, hoy día tenemos un gran número de posibilidades quirúrgicas de nuestros pacientes con los mejores resultados de los controles en peso, en enfermedades, por ejemplo, metabólicas o cardiopulmonares o osteomusculares. Entonces, la cirugía, en definitivas, hoy día, en un centro de responsabilidad de gran calidad, puede tener muchísimo menos riesgo que no hacerse nada en la vida para tratar su enfermedad de la obesidad. Si te identificaste, comparte una frase con el numeral primer paso y busca a tu cirujano en Hablando de Obesidad. Mantente al tanto de los nuevos contenidos y nos vemos próximamente.